presentaría el libro en tres dimensiones. El libro primero como una cristalización de esfuerzos, reflexiones y polémicas personales, individuales. Un conjunto de personas que se sientan y trabajan y piensan habitualmente, a algunos les pagan, a otros no les pagan para eso, pero que tienen a la migración como eje de reflexión cotidiano. Y no es menor, digo, vale también la cuestión individual en la producción. De hecho, cuando alguien escribe, escribe para ser leído. Y el objetivo de un libro es que lo lean. Y la satisfacción de uno es ser leído. No es la única, pero es una satisfacción. De ahí que también el reconocimiento de la lectura del otro sobre el trabajo de uno es un elemento muy presente en esos recorridos personales. Bueno, el libro de alguna manera hila un conjunto de reflexiones individuales, y entiéndase por individuales no fuera de contexto, entiéndase por individuales de las cosas que le pasan a una persona mientras afronta aquello sobre lo cual trabaja, sobre lo que piensa. Eso no lo hace individualista, lo hace en todo caso reflexivo. Por ende, el libro es, en un primer sentido, una práctica de reflexividad. Una práctica de reflexividad muy interesante, puesto que lo que se propone es recuperar un conjunto de experiencias y tratar de analizarlas, parafraseando Bourdieu, objetivando al sujeto objetivante. Vale decir, tratando de poner esas reflexiones y a ese sujeto de la reflexión como objeto del pensamiento, tratar de pensar por qué uso esta categoría que estoy usando en este momento. La mejor explicación de eso la da justo Gustavo recién, cuando exponía que marcaba una tensión en su exposición que decía emigrante, inmigrante, este juego pendular. Esa pendularidad es un problema categorial, es un problema de definición. Y la migración es un problema de definición. Les recomiendo leer un autor francés, en realidad es de origen argelino, trabajaba en Francia, se llama Abdelmalek Zayat. Que Zayat precisamente lo que marca es que la migración supone un proceso emigratorio e inmigratorio y apela en su propia definición al Estado. Y precisamente Zayat lo plantea como parte de la tensión respecto de la definición de qué es un migrante o qué expresa un migrante. De alguna manera, en la dimensión individual o de dimensión subjetiva de cada uno de los artículos hay una reflexión sobre eso. El segundo nivel es que el libro es un hecho político. Si bien podemos compartir en que el libro es un hecho académico y tendrá también su legítima pretensión de circulación académica, el libro es un hecho político porque lo que hace es desnaturalizar precisamente la migración y entender la migración como hecho social total, para referir a Marcel Mauss. Obviamente estoy asumiendo el lugar de el intelectual académico que pone las palabras difíciles y cita autores, etc. Pero digo, la migración como hecho social lo que hace es correr el proceso migratorio de su dimensión individual y subjetiva y lo pone como expresión de un proceso social muchísimo más complejo que la decisión de alguien de irse hacia otro lugar. La migración entendida en estos términos, entendida en términos estructurales, lo que hace es interpelar factores de expulsión, factores de atracción, tradiciones, pero también, y yo creo que el libro trata de construir su mérito ahí, también supone recuperar un concepto bastante poco recorrido en las ciencias sociales, que es el de la situacionalidad. ¿Qué hace el migrante con su condición migratoria? Va a decir, ¿cómo es la vida cotidiana? ¿Cómo piensa el migrante? ¿El migrante piensa como migrante o piensa como un sujeto? Piensa como mujer, piensa como varón, piensa como joven. Vale decir, el libro ahí tiene un desafío que es desnaturalizar lo nacional como la categoría identitaria única, superior, que articula o que, digamos, resuelve la subjetividad del migrante. Por el contrario,
La clase social atraviesa la identidad, el género atraviesa la identidad, la edad atraviesa la identidad, las vocaciones profesionales, la exclusión, la desigualdad. En ese sentido, el libro tiene una pretensión que es salir de lo paraguayo para poder pensar lo migratorio. Y pensar lo migratorio no en términos de desplazamientos poblacionales, sino como expresión de procesos sociales, procesos de producción de desigualdad, procesos de producción de persecuciones, procesos de segregación, que no se resuelven necesariamente en la salida del país. No es que el migrante se convierta en un sujeto épico que en el lugar de llegada logra construir un idilio ni nada por el estilo. El libro ahí tiene el mérito, para mi lectura, en tanto hecho político, de no entender a la migración ni como drama, ¿sí? ni como épica, sino como hecho social total. Y tratar de pensarlo como hecho social total, lo que hace es permitirnos interpelar la migración desde esa situacionalidad, desde esas prácticas, que precisamente nos habilita o nos da margen para poder interpretar ciertas prácticas sociales ya no en términos nacionales o en términos migratorios, sino como expresión de cuestiones bastante más complejas que la nacionalidad. Para dar un ejemplo menor y no tan menor, y que nuevamente nos invita a lecturas de autores que han trabajado sobre esta temática, Levitt y Glick-Schiller son dos investigadoras que plantean un concepto que se llama simultaneidad. Y lo que tratan de ver es justamente los límites que tiene el abordaje de la migración en términos nacionales. Categorías nacionales, muchas veces, o las lecturas nacionalizantes, muchas veces nos impiden poder entender o poder analizar ciertas prácticas. En el capítulo sobre la lucha por los derechos políticos, o en el capítulo que escribe Fátima, precisamente tratamos de dar cuenta de dinámicas de intervención pública, de intervención política, que están jugando permanentemente a ambos lados de las fronteras. Y ahí aparece cierta moralina que atraviesa la cuestión migratoria, que es esa demanda al migrante de tener que mostrar su lealtad al país de origen. Y vaya uno a saber por qué, y me permito hacer este tipo de consideración, porque pareciera ser una moral muy clase mediera o muy nacionalista respecto de qué debería ser el otro de su vida, arrogándome yo el derecho de decir qué es lo que el otro tiene que hacer con su vida. Como si hubiera una especie de paraguayismo paraguayo que le puede demandar a los paraguayos migrantes qué es lo que ellos deberían tener que hacer en tanto viven en el exterior para demostrar su paraguayidad. Sería importante tomar esto, ¿sí?, como elemento de reflexión crítica respecto de ese tipo de demanda. Entre otras cosas porque ese tipo de demanda afecta también a aquello que los migrantes suponen que deben hacer para poder construir la legitimidad. De ahí la permanente pregunta respecto de las remesas y el riesgo de la remesa. Porque uno de los riesgos en el abordaje de la problemática de las remesas es considerar que si los migrantes remesan tienen derechos, lo cual nos trae 100 años para atrás en la producción de ciudadanía, porque eso supondría que solamente tienen acceso a derechos aquellos que poseen dinero. ¿Sí? Y ahí imponemos la moral respecto de, bueno, si mandan dinero entonces tienen derechos. Bueno, sepa que un altísimo porcentaje está lejos entonces de poder conseguir derechos. Tenemos que tratar de afinar ciertas lecturas, ciertos supuestos en nuestras propias afirmaciones para no caer, para no dispararnos en los pies, ¿sí?, para no ir caminando pegándonos tiros en los pies. Y creo que en esta reflexión que planteo respecto del libro como hecho político, me parece que el libro sirve para abordar esta temática. Cierro este segundo nivel diciendo y retomando algo de lo que decía el ministro Dos Santos, que tiene que ver con los riesgos de la lectura economicista de la migración, que es el mismo riesgo de la lectura economicista de lo social. Que Paraguay crezca a un ritmo del 10% o del 15% es un dato que, si no es puesto en relación con ningún otro dato,
es una consigna, y nada más que una consigna. Y como tal, es carente, ¿sí?, de contenido. Quiero decir esto. Un país que crece a gran ritmo, pero no logra generar redistribución de la riqueza, reducir procesos de desigualdad, produce un tipo de crecimiento económico que reproduce las formas de desigualdad previas a ese crecimiento económico. Por ende, ahí tenemos un desafío. Digo, y bienvenido sea, a ver, las lecturas críticas no son desestimar procesos, las lecturas críticas son, pidámosles más a los procesos, si no nos volvemos conservadores de nosotros mismos. Entonces digo, el fenómeno migratorio paraguayo no va a cambiar porque logremos producir mejores recursos, si esos recursos no suponen un proceso de distribución, de reactivación económica, de reactivación industrial o de activación industrial. En ese sentido podemos entender por qué Paraguay mantiene una lógica expulsiva constante a lo largo de su historia y no va revirtiéndose en momentos de mayor crecimiento o menor crecimiento. Esa constancia tiene relación con factores estructurales históricos de desigualdad en el Paraguay. Dejo para otro momento la cuestión del exilio. Con lo cual me parece que mantener separados estos dos terrenos son un riesgo y en realidad hilarlos se constituye en un desafío y creo que hace precisamente el hecho político del libro. Y el tercer nivel, supongo que ya los debo haber aburrido y debo ser muy desorganizado, el tercer nivel es la implicación de que APE haga este libro. APE es un espacio muy particular. Pone en conexión tres dimensiones que a mí me interesan seguramente más de los procesos migratorios contemporáneos, que son el exilio, la política y la comunicación. El desafío de hacer el libro supuso para APE, y digo, he participado de alguna de las discusiones de la realización, supuso un elemento interesante que era pensar que desde la experiencia migratoria y desde los estudios sobre migraciones se podía hacer un libro. Y volviendo sobre el inicio, un libro se hace para ser leído y el desafío al público es precisamente que más allá de irse con el anecdotario de haber estado en la presentación de un libro, se animen a leer y pelearse con el libro. Cuando APE se preguntó acerca de la posibilidad de hacer el libro, tomó entre sus manos un problema grande. El problema grande es cuando uno escribe sobre algo, sobre un tema del cual aparentemente todos podemos hablar. Los falsos temas democráticos, así como todos podemos hablar de básquet o de fútbol o de lo que sea, todos podemos hablar de migraciones. Y el desafío de APE fue precisamente tratar de indagar en que, no necesariamente todos los temas son hablables por todos, ni todos los temas suponen un abordaje desde el sentido común. Y si bien digo esto para molestar, cosa que me sale habitualmente muy bien, hay un autor francés que muchos de ustedes quizá conocen, que se llama Pierre Bourdieu, de quien obviamente les recomiendo la totalidad de su obra, que tiene un texto que se llama La opinión pública no existe. Y precisamente en ese texto Bourdieu lo que demuestra es cómo se construyen supuestos temas de los cuales todos podemos hablar y que en general el todos podemos hablar termina siendo la reproducción de las formas hegemónicas de hablar de ese tema. ¿Sí? O sea, ¿de qué manera esos temas que se constituyen en democráticos casualmente reproducen las formas conservadoras, las formas estereotipadas que hay sobre esos temas? Y APE tomó un desafío que fue decir, bueno, vamos a corrernos del estereotipo de los abordajes de las migraciones y vamos a tratar de hacer un libro cuestionador, un libro que nos ponga, ¿sí?, nos ponga como colectivo, nos ponga como lectores, nos ponga como productores, nos ponga en cuestión. Objetivémonos, objetivemos al sujeto objetivante y objetivemos bien este objeto. Y entonces, cuando APE se plantea eso, para mí se encuentra ante un desafío muy interesante que puede devenir en hito
Y de ser un hito, o el hito que yo creería poder ver, es el hecho de producir desde una mirada compleja de la migración un grano de arena para discutir migración, desigualdad, acceso a derechos, y que impacte en la definición de políticas públicas inclusivas. De ocurrir eso, ello implicará dejar de ver como campos separados, como terrenos estancos y cada uno por su lado, la desigualdad, la represión, la pobreza, la descampesinización, la sojización, la concentración de tierras, la concentración de la economía, la carencia de audacia, el miedo a la transformación y obviamente la migración. Si se logra romper esos campos estancos, entiendo yo que el colectivo AP podrá darse por satisfecho. Si no se logra, por suerte el libro podrá ocupar ese primer lugar del fetiche del placer de haber sido leídos. De todas maneras, el desafío es que este libro contribuya a mover el avispero. Gracias.